En el año 1910 fue descrita por primera vez en la literatura médica la enfermedad por Arthur Legg, Jacques Calvet y Georges Perthes. Desde entonces es conocida la capacidad deformante de esta enfermedad sobre la cabeza femoral del niño afectado. El objetivo de todo tratamiento ha sido y es prevenir esta deformidad cefálica residual, factor generador de artrosis en el adulto joven. Durante las primeras 5 décadas, el tratamiento consistió en aplicar reposo y descarga en la cabeza necrosada. Se aceptaba el concepto de que la necrosis vascular de la cabeza femoral causaba reblandecimiento del hueso con la consiguiente fragmentación, colapso y deformidad si se aplicaba carga. La investigación clínica y de laboratorio realizada en distintos centros ha cambiado aquel concepto. La principal causa de deformidad sería la falta de congruencia articular. El hueso neoformado, que reemplaza al hueso necrosado, por lo que se da en llamar plasticidad del hueso en crecimiento, tiende a tomar una forma esférica si las presiones que recibe son concéntricas. Si las presiones que recibe son asimétricas, la cabeza femoral tiende a deformarse. Si las presiones que recibe son concéntricas, la cabeza femoral tiende a ser esférica. Cadera centrada, cadera descentrada, deformidad cefálica. La crisis vascular que sufre el desarrollo de la cadera del niño entre los 3 y los 9 años de edad coincide con la edad más frecuente en que se observa esta enfermedad. Previo a este periodo y después de los 9 años, la cadera recibe una profusa irrigación sanguínea de la arteria femoral profunda a través de los vasos retinaculares y de la arteria circunfleja anterior y posterior. Arteria circunfleja anterior con sus vasos retinaculares anteriores, arteria circunfleja posterior, vasos retinaculares posteriores. La llegada de sangre a la epífisis a través de la arteria retinaculares pósteros superiores, el ligamento redondo antes de los 3 años aporta parte de la circulación cefálica. Los vasos metafisarios también lo hacen. Con la aparición del cartílago de crecimiento, dejan de aportar los vasos metafisarios circulación a la cabeza femoral y el aporte del ligamento redondo es mínimo. Las arterias retinaculares pósteros superiores son las que llevan el 70% de la irrigación en los pacientes entre los 3 años y los 9 años de edad. Cualquier interrupción de este aporte sanguíneo, si es lo suficientemente prolongado, causaría importante daño al hueso y al cartílago de la epífisis femoral. Existe un proceso desencadenante, una sinovitis, un traumatismo, retardo de crecimiento, retardo de maduración ósea. La etiología de la enfermedad no está aún identificada.
Hay quienes señalan que un 5% de las sinovitis inespecíficas desencadenan el proceso isquémico del núcleo cefálico. Primer estadio de la clasificación de Waldenström. Necrosis del núcleo cefálico sin deformidad. El núcleo deja de crecer mientras el cartílago, irrigado por el líquido sinovial, continúa desarrollándose. Es la primer manifestación radiográfica. Núcleo pequeño con un espacio articular aumentado. Es una fase tranquila, donde el niño es asintomático y no se deforma. Duración aproximada de este periodo, 8 meses. Cabeza necrosada. Primer estadio de Waldenström. Reasumida la vascularización cefálica, se inicia la reabsorción del tejido necrosado y el depósito de hueso inmaduro, período de fragmentación. Este hueso neoformado que rodea la zona necrosada suele dar imagen de cabeza dentro de la cabeza. Durante la fase de revascularización ocurre fractura patológica subcondral resultante de la presión del borde acetabular sobre la porción afectada de la epífisis subluxada, superficie antero-externa. Esta fractura es detectable a veces en la radiografía, signo de CAFI. La duración de este periodo varía entre 1 y 2 años. Es en esta etapa, junto con el comienzo del tercer estadio, el de cicatrización, en que la cabeza es más vulnerable a la deformación. Es cuando debe extremarse los cuidados del tratamiento. En este tercer estadio cesa la reabsorción ósea y el depósito de nuevo hueso continúa. Este nuevo hueso aún es remodelable hasta que se completa la osificación. En la radiografía empieza a observarse los límites cefálicos completos. Se observa el depósito de hueso cicatrizal. En la cuarta fase, residual o de secuela, el hueso normal ha reemplazado al hueso necrosado. Las zonas de rarefacción gradualmente desaparecen de la imagen radiográfica, adquiriendo la cadera forma definitiva. No siempre existe manifestación clínica. Cuando está presente, se observa claudicación en la marcha, dolor inguinal, dolor referido a rodilla, y el primer síntoma clínico en el examen es la limitación de la abducción y de la rotación interna de la cadera. La maniobra de Thomas demuestra si existe actitud en flexión de la cadera o si hay actitud indiferente. La movilidad es completa. La abducción suele estar limitada y la rotación interna es el primer síntoma, la primer movilidad que se observa.
limitación de la rotación interna. En los periodos iniciales, la radiografía poco aporta al diagnóstico. La centellografía permite detectar la isquemia precozmente con su imagen de defecto de captación anteroexterna, que perdura entre 2 y 8 meses. Se confirma la necrosis tiempo después. Allí radiográficamente no se ve alteración. El centellograma demuestra la falta de captación. Meses después, en la radiografía se observa el estadio de necrosis de la cabeza femoral. Las probabilidades de deformación de la cabeza femoral se evalúan en base a una serie de elementos clínicos y radiológicos que se denominan signos de riesgo. Ellos son edad de comienzo. Pacientes menores de 6 años, al iniciarse el proceso, es favorable por ser de evolución más rápida y tener más tiempo remanente de remodelación. En mayores de 6 años, el pronóstico es desfavorable, comprometiendo aún más el mismo después de los 10 años de edad. Extensión de la lesión. Evaluada radiográficamente con la clasificación en 4 grupos, Cateral, grado 1 y 2 de Cateral, un cuarto o un 50% de la cabeza femoral está tomada. El pronóstico es más favorable que en el grado 3 y 4 de Cateral, en que está afectada más del 50% de la cabeza femoral. Lesión vascular de la fisis femoral. Puede cerrarse el cartílago de crecimiento en forma simétrica o asimétrica. En la primera situación resulta un cuello femoral corto, coxa plana. En la forma asimétrica, si la lesión es medial, la deformidad es en varo, coxa vara. Si es lateral, se orienta hacia el valgo, coxa valga. Coxa valga. Pérdida de centrado cefálico. Es el signo más importante de riesgo. Subluxación o exclusión cefálica favorece la deformidad residual y compromete el futuro funcional de la cadera. Cadera subluxada compromete el futuro funcional. Limitación de la movilidad articular, especialmente abducción y rotación interna, origina extrusión cefálica y por consiguiente la deformidad. Subluxación en posición de carga es el factor más importante de la deformidad. Los otros signos radiográficos de cabeza de riesgo de Cateral son signo de Gay, pequeño segmento osteoporótico en forma de V en la parte lateral de la epífisis y la calcificación lateral de la epífisis. Esta enfermedad autolimitante y causa predominante de artrosis ulterior debe ser tratada precozmente y en forma más activa en la medida que presente más signos de riesgo. La propuesta actual para un mejor resultado en el tratamiento de la enfermedad de Perthes es mantener la articulación móvil y la cabeza femoral contenida en el cotilo. Basada en estas dos premisas y en los factores de riesgo, se emplea el método incruento o quirúrgico que se considere más apropiado, permitiendo la deambulación del paciente. A cualquier edad y en cualquier estadio, si hay dolor o limitación de la movilidad, reposo, tracción de partes blandas y kinesioterapia hasta recuperar la función es indispensable.
Mantener la movilidad con kinesioterapia favorece la evolución. En pacientes menores de 6 años, con movilidad completa, cateral 1 o 2 y cadera centrada sin dolor, autorizamos actividad controlada bajo observación. Cuando se observa subluxación de cadera o en grado 3 o 4 de cateral, indicamos férula de Atlanta, de uso permanente. Esta férula permite deambular al paciente con cadera móvil y centrada. Sentarse, deambular libremente, correr. Autorizamos retirar la férula solo para higienizarse y para nadar. Controles radiográficos con férula colocada permite evaluar el centrado cefálico. No debemos discontinuar su uso hasta un estadio 3 de Waldström. Sucede generalmente entre los 12 y los 18 meses de uso. Pacientes tratados con férula de abducción de Atlanta. Distintos estadios de la enfermedad de Perthes: fragmentación, con su evolución final luego del tratamiento con la férula de Atlanta. No debe usarse férulas que dejen la cadera descentrada. Es una contraindicación. En pacientes mayores de 7 años de edad, con cateral 3 o 4, cadera descentrada, el tratamiento es quirúrgico. Puede realizarse osteotomía varizante intertrocantérica con distintos tipos de osteosíntesis, obteniéndose un buen centrado de la cadera y permitiéndose la deambulación del paciente inmediatamente después de consolidada la osteotomía. Primer estadio. Se observa el grado 3 de cateral, osteotomía, se ha reabsorbido la zona necrosada de la cabeza femoral y se inició el depósito de hueso neoformado. Al estar la cadera centrada, la tendencia es a formar una cabeza esférica. El inconveniente de la osteotomía varizante es que acorta el miembro y aumenta el varismo en los casos de deformidad en varo de la cadera. Cuando esta situación se presenta, preferimos realizar una osteotomía de Solter. Condición para poder realizar la misma es un buen centrado cefálico y buena movilidad. Con ella se obtiene una cobertura completa en los 3 planos de la cabeza femoral.
La reorientación del cotilo es mantenida por una cuña que se interpone en el trazo de osteotomía, mantenida por 2 clavos de Kirchner. La tenotomía de los músculos aductores en forma percutánea y del músculo psoas intrapélvica es fundamental en esta intervención quirúrgica. Paciente que se realizó una osteotomía de Solter, se observa la buena cobertura y una buena esfericidad de la cabeza femoral. Actualmente podemos afirmar que el porvenir de un paciente con enfermedad de Perthes es mejor que hace 2 décadas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, familiar y escolar. Esto se logró gracias a la mayor actividad permitida a los pacientes y al menor tiempo requerido de tratamiento. Estos grados de deformidad en la actualidad son menos probables de observar.